Listo, diácono. Muy buenos días. Buenos días, diácono. Buenos días a todos. Estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg y hoy nos corresponde la pregunta número 34. La pregunta 34 nos pregunta en la siguiente, Juan. ¿Por qué lo llamamos nuestro Señor o Señor nuestro? ¿Por qué lo llamamos Señor nuestro? Para llegar a esta pregunta debemos recordar la pregunta anterior. La pregunta anterior básicamente nos preguntaba ¿por qué se le llamaba unigénito Hijo de Dios? Y vimos que es porque Jesucristo es el Hijo eterno y natural de Dios, donde nos hablaba de la preexistencia de Dios y también nos hablaba no solamente de la preexistencia de Cristo, sino de su naturaleza, ¿no? Hablábamos de que la preexistencia de Cristo pues genera unas cualidades únicas que solamente tiene Él. Bueno, pero en el desarrollo de la pregunta vamos a continuar. ¿Por qué lo llamamos Señor nuestro? Recuerde que estamos en el Catecismo de Heidelberg y la pregunta que nos da el Catecismo de Heidelberg es la siguiente. ¿Quién nos puede leer fuerte? Porque no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, nos liberó del pecado y de la tiranía del diablo, y nos compró cuerpo y alma para ser suyos. Cuerpo y alma para ser suyos. Ahí la pregunta que nosotros nos debemos hacer es ¿por qué lo llamamos Señor nuestro? Y según eso, ¿ustedes qué me dirían? Sí, Señor, somos ciertos. ¿Por qué más? Porque nos compró. Porque nos compró. Entonces ahí, según la respuesta del Catecismo de Heidelberg, hay una razón, ¿cierto? Y allá alguien me dijo porque nos compró. Entonces, la siguiente diapositiva, Juanda, ¿sería eso? ¿Por lo que él hace? No por lo que él es. O ahí sería la siguiente pregunta, la siguiente diapositiva, Juan. Entonces ahí entre esas dos estamos. ¿Lo llamamos Señor nuestro por lo que Él es o por lo que Él hace? Por lo que él es, en primer lugar. De hecho, nadie puede pagar. Sino solo Él. De hecho, nadie puede pagar sino solo Él, ¿verdad? Entonces, la pregunta profunda, recuerde que estamos en el Catecismo de Heidelberg, donde nos hablaba de nuestras miserias, y en estos clases ya estamos viendo es cómo somos liberados. Hablamos de Dios Padre, y en este momento estamos desarrollando lo relacionado con el credo de los apóstoles, que en la primera parte dice: creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en esta segunda parte hemos venido estudiando: creemos en Jesucristo Señor nuestro. Entonces la pregunta sería la siguiente diapositiva, es ¿qué dice allí en la siguiente diapositiva? ¿Quién es Jesucristo, verdad? ¿Quién es Jesucristo? Y en preguntas anteriores, como dice acá nuestro diácono Sergio, hemos visto que es el Salvador prometido, el Salvador que habría de prometido, sí, el Salvador prometido, el que habría de venir, ¿no?
Y ahí la pregunta es, ¿realmente nosotros quién decimos que es Jesucristo? El Mesías, Que es el Salvador, que es el Mesías, ¿verdad? el Hijo de Dios. Y ahí vamos a ir a empezar desenrollando, digamos, como el tema. En la siguiente diapositiva, esa misma pregunta se la hizo Jesús a sus discípulos. Y como estamos estudiando esa misma pregunta es para nosotros que nos decimos ser discípulos de Cristo. ¿Y nosotros quiénes decimos que es Jesús? Y ya en lo que hemos venido estudiando que Jesús es el Salvador y que es el Rey prometido, que es el sacerdote prometido y el profeta que había de venir, ¿no? En la siguiente nos responde, o le responde la pregunta al Señor Jesús, en una ocasión cuando el Señor Jesús le está preguntando a ellos, bueno, ¿y quiénes dice la gente que yo soy? Y el Señor dice, unos que eran los profetas, uno que era otro profeta, otro que era Juan el Bautista. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es lo que nos decía acá el diácono, el Hijo de Dios viviente. Entonces, estamos viendo que la respuesta que vamos obteniendo de la palabra de Dios, más que decir por lo que Él es, por lo que Él hace, es por lo que Él es. Porque aquí cuando nos va revelando que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Señor Jesús les dice, pero no se lo digan a nadie. ¿Y qué es eso de que es el Hijo del Dios viviente? Ahí en la siguiente diapositiva, vemos que Él les contesta una y otra vez, a través de la palabra de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías prometido. Y una de las formas en que Él les dice eso es cuando le estaban preguntando a Él, y Él les dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y eso les rompió la cabeza, su forma de pensar y de entender de la persona que tenían al frente. Porque la respuesta de los que le estaban haciendo, a los que Él les estaba contestando esa pregunta, cuando Él les dice antes de Abraham fuera yo soy, dicen, pero usted no tiene ni 50 años y cómo nos viene a decir que usted es. Y en la escena siguiente lo que pasa es que lo buscan para apedrearlo. La pregunta sería, pero ¿por qué lo iban a apedrear? Si Él solo dijo antes de que Abraham fuera yo soy. Y ahí lo que viene es la implicación que para el pueblo de esa época significaba que Jesús les dijera antes de que Abraham fuera yo soy. Él lo que les estaba diciendo básicamente es lo que sigue en la otra diapositiva. Él estaba diciendo eso. Y el decir yo soy el que soy solo le competía a Dios. Entonces por eso era que lo querían apedrear. Cuando Él les contestó antes de que Abraham, yo soy. Él les estaba diciendo, yo soy Dios. Si lo traducimos a nuestro lenguaje, yo soy Dios. Y eso nos empieza a responder la pregunta del catecismo. ¿Por qué le llamamos Señor nuestro? Entonces, como vimos en la clase pasada, es por su naturaleza, por sus, básicamente por su ser, por su esencia, de que Él, Señor Jesucristo, cuando Él les responde eso, les está diciendo, yo soy de la misma sustancia del Padre, yo soy igual que el Padre. Y eso los ofendía grandemente porque Él se estaba igualando a Dios. Para ellos en su mente decía, este Señor, ¿cómo viene a igualarse
a nuestro Dios. Si la palabra de Dios dice el Señor Jehová nuestro Dios, uno es. Y no podían creer lo que el que estaba ahí al frente a ellos era el Señor Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Entonces, más que por lo que el Señor hace, es por lo que el Señor es, ¿no? Y el Señor es, ahí les estaba contestando, yo soy Dios, ¿verdad? Yo soy Dios. Y al decir, al hacerse como el yo soy el que soy, en la siguiente diapositiva ahí estamos viendo ya que Cristo está empezando a mostrarse, a revelarse y nos revela la esencia divina con el Padre. Ahí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio. Hay otro versículo que dice la palabra de Dios, el Padre y yo uno somos. Entonces realmente usted y yo le decimos Señor o nuestro Señor por las razones que vamos a ir desarrollando. Primero ya vimos que está relacionado es con su ser, con su esencia, con su naturaleza divina. En la siguiente, Juan, ahí vemos que reconocer a Cristo como Señor nuestro es reconocer su divinidad, su autoridad y entender que Cristo es verdadero Dios. Y es la imagen de Dios, que es lo que vimos con nuestro diácono Yanli en la clase pasada en Hebreos 1, que habla que en tiempos anteriores el Señor se había manifestado y nos había hablado de maneras diferentes, pero en Hebreos 1 él dice que en este momento le plació manifestarse a través de su Hijo, ¿verdad? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la palabra de Dios nos empieza a mostrar que usted y yo solo podemos decirle, o la única razón para decirle Señor nuestro, es porque Él es Dios. Ahora, entendiendo eso, en la siguiente diapositiva, Juan. Ahí nos muestra que Cristo es del eterno, en la misma sustancia con el Padre, es Dios verdadero y es de la misma esencia divina. Entonces, eso lo hace Dios y eso lo empezamos a ver. Hasta aquí hemos visto que Él, cuando dice que por qué le llamamos Señor, hay una sola razón y es por lo que Él es. Él es Señor eternamente. Él es Dios, Él es Señor eterno. Él estuvo en la creación. En Juan 1.1, alguien que por favor no lo lea fuerte. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando vemos que el Señor Jesucristo estaba en la creación, ahí empezamos a entender otra connotación. Solo el que es creador es dueño. Y como Él es dueño, ahí sí podemos empezar a entender que si Él es creador y es dueño, a Él todo lo creado le pertenece. Entonces, yo no sé si ustedes tienen familiares no creyentes. Y ellos entonces, ¿a quién le pertenecen? A otro Señor.
El Señor de las tinieblas. O sea que hay dos señores. No, señor. Hay tres señores porque Ivonne dijo no señor. Entonces, Dios creó los cielos y la tierra y en Génesis 2 dice que Él creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces, el Señor es dueño de toda su creación y a Él le pertenece toda su creación. Y Él, a eso lo vamos a seguir desarrollando, pero es para que empecemos a entender por qué usted y yo estamos aquí. O sea, usted y yo podemos estar acá por religiosidad, porque es lo que hacemos el domingo hace 20 años lo mismo y nos acostumbramos religiosamente, o realmente estamos acá porque creemos que hoy esta es la reunión del Señor y que Él dijo acá nos vemos cada 8 días y yo les voy a hablar de mi palabra y yo les voy a disciplinar, a corregir, a animar, a alentar, a sanar, a salvar, a limpiar. Ahí ya la perspectiva cambia de por qué Él es nuestro Señor. Y nuestro Señor implica una frase de pertenencia. Los niños pequeños a los 2 años, 3 años, cuando empiezan a hablar, todo es mío, mío, mío. Me pertenece, mis juguetes, mi pelota amarilla, lo que sea. Cuando decimos nuestro Señor, ahí hay una connotación de pertenencia. Lo curioso es que no es que Él nos pertenezca a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿qué dice ahí en la siguiente diapositiva? Todo lo que Cristo hace es conforme a la voluntad y naturaleza de Dios. Entonces, entendiendo esto que Cristo es Dios, que Cristo es dueño, que Cristo es creador y que al Él ser dueño, creador, Él también legisla y hace lo que a Él le place. Y lo que Cristo hace, ahí dice, es conforme a la voluntad de la naturaleza de Dios. En la siguiente diapositiva vemos que Jesús es Dios, la razón por la cual Él hace lo que hace. Entonces recuerden la pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué le llamamos Señor nuestro, verdad? La pregunta del catecismo. Y recuerden que estamos dentro del marco del estudio del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en el Señor Jesucristo. Ahí vamos. Cuando decimos que creo en el Señor Jesucristo, nos remite automáticamente al Creador, por lo que Él estaba ahí en la creación. Es dueño, es creador, es legislador y Él hace como a Él le place. Eso lo vemos ahí en la siguiente. Alguien que lo lea fuerte en la roja. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:31. Entonces, ya tenemos claro que la principal razón es por su esencia, porque es Dios. Por eso le decimos Señor nuestro. Una connotación importante es que la palabra Señor en el Antiguo Testamento se refiere a dueño. A usted me pertenece. Eso lo vemos en Éxodo. En Éxodo 20. Cuando el Señor les dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí les está hablando de ustedes son míos, ustedes me pertenecen. Entonces ya vimos que es Señor por lo que Él es. Y basado en su esencia, en su naturaleza, en su determinación, Él determinó hacer en razón de sí mismo, que es lo que acabamos de leer. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y en la siguiente diapositiva dice:
Jesús es Dios y Él se somete a la voluntad del Padre. Ahora, teniendo claro que su esencia y su naturaleza es ser Dios y que le pertenecemos, dice Jesús toma, en la siguiente dice, Jesús tomó para sí lo que es suyo. Entonces ya vimos que Jesús, Dios, nuestro Señor, le decimos nuestro Señor porque es Dios. Porque Él hace lo que le place. Y dentro de eso que está lo que le place, en su designio eterno, estaba tomar para sí lo que es de Él, lo que le pertenece. Eso lo vemos ahí en esta tercera parte que dice, Jesús toma para sí lo que es suyo, porque como Dios todo le pertenece por derecho. Por derecho todo es de Dios. Acuérdense que dice la palabra de Dios, que Él hace salir el sol para buenos y malos. O sea, todo es de Dios. Sin embargo, dentro de la voluntad de Dios, ahí en la siguiente diapositiva, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en la siguiente diapositiva vemos, Cristo no se da dueño de nada de lo que no era de Él. Cristo tomó lo que le pertenece a Él. Cristo tomó para sí los que son suyos a través de su obra redentora, la cual incluye su vida, su muerte y su resurrección. Sin embargo, en el catecismo eso lo desarrollamos en preguntas más adelante, pero básicamente es para entender como las tres partes en que está esta pregunta. La primera, porque Él es. La segunda, porque Él hace como le place. Y la tercera, porque a Él le pertenecemos todos. Por eso es que les decía, el Señor nuestro, ¿por qué clamamos y decimos Señor nuestro? Y pareciera que es mío, pero cuando yo uso el nuestro, es algo de pertenencia, pero no como individuo, sino como conjunto, como iglesia. Y no es que Él nos pertenezca a nosotros, sino que al contrario, nosotros, los que estamos acá reunidos hoy, le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque es Dios, porque es nuestro creador, porque es nuestro hacedor. Y además de eso, dentro de su hacer, le plació al Señor Dios, dentro de su plan de salvación, que fuera a través de su Hijo Jesucristo, haciendo el proceso de redención. ¿Qué es lo que la pregunta nos pregunta al principio? ¿Por qué le decimos Señor? Y la pregunta pareciera que dice, ¿por qué nos compró? Fue lo que me contestaron, ¿por qué nos compró? Pero la compra ahí es más que una mera transacción comercial. Una mera transacción comercial, usted hace un pago y lo que usted compra es suyo y ya, pero un ejemplo, eso es si vamos a comprar una gaseosa, un pan aquí en la esquina. Pero esta transacción va más allá, por decirlo de alguna manera, porque implica un procedimiento jurídico, un pago. Y el pago no es un valor económico en sí, sino un requerimiento judicial que debía hacerse para poder decir ustedes me pertenecen, ustedes son míos. Es un acto de justicia. Correcto. Hasta acá, preguntas, aportes. Sí, va a ser, es que ahora cuando hizo la pregunta, ya como de si Dios es el Señor de los creyentes y de los no creyentes, ¿quién era el Señor? Entonces, muchos de nosotros respondimos, el diablo, ¿sí? Pero entendiendo, sí, de partida, el Señor es Señor por lo que Él es, pero también por lo que le pertenece toda su creación, entendemos Sí, eso, ¿cierto? sí. Sino que la pregunta
o sea, si nos va llevando a tener una diferencia, Sí, porque sí hay una diferencia Sí, en el sentido sí la hay. del plan de salvación. sí, así es. Pues léame ese duro. Dice, porque el Hijo del Hombre vino para ser servido. No vi. No vino. Ah, sí, la luna estaba formando el no. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí empezamos a responderle la diferencia. Por creación, somos de Dios. Le pertenecemos. Sí, Pero como para tener la claridad. Sí, claro. Para... El pastor no. Sí, cuando decimos Señor, tenemos que entender la declaración que se está haciendo. Como dice el creador de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su unigénito Hijo, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué decimos Señor nuestro? No decimos Señor nuestro porque Él nos compró, sino decimos Señor nuestro porque Él es. Él es Señor, o sea, Él es Señor. El credo de los apóstoles está equiparando al Hijo igual que Dios. Y posteriormente va a equiparar al Espíritu Santo igual que al Hijo, igual que a Dios, porque los tres son una sola sustancia y un mismo ser. Pero ¿qué implicaciones tiene que sea Señor? Dueño, creador de todas las cosas. Cuando el diácono pregunta, si nosotros somos de Él y nosotros decimos que es nuestro Señor, pero ¿por qué podemos decir que es nuestro Señor? Porque fuimos regenerados. Los no cristianos, ellos se creen señores de sus propias vidas. De hecho, en la época donde el credo romano surge, que es la base fundamental del credo apostólico, se decía esto contradiciendo lo que se creía de Augustus César pontífice. ¿Qué significa eso? Que él era el emperador majestuoso y señor. ¿Por qué razón se contradice? Por eso es una declaración hasta peligrosa. ¿Por qué razón? Porque se contradice que hay un único Señor dueño de nuestra vida. Ahora, ¿los no cristianos están bajo el señorío de Cristo? Claro que sí. ¿Por qué son no cristianos? Porque Él no los llamó, no los regeneró. ¿Por qué nosotros decimos que Él es nuestro Señor, Juan David? ¿Por qué tú dices que Jesucristo es tu Señor o no es tu Señor? ¿Pero por qué lo dices? Porque lo crees. ¿O no lo crees? ¿Ok? ¿Qué tuvo que pasar en la mente de él, en la cabeza de él? ¿Cómo y cuándo vamos a saber que lo que Juan David está diciendo hoy es verdad? Cuando él tenga 18, 20, 25 años y muestre con su vida que Jesús es su Señor. No Mundo Aventura, o la finca, o los estudios, o cualquier otra cosa, porque el Señor domina nuestra mente, domina nuestro corazón. Hoy muchos decimos Cristo es mi Señor y hacemos lo que queremos con nuestra vida. Gobernamos nuestro hogar a nuestra manera, nuestra economía a nuestra manera, nuestro matrimonio a nuestra manera, y es una contradicción. Cuando se dice Jesucristo es el Señor, es a quien yo sirvo, a quien yo adoro. ¿Y por qué nosotros vemos la parte de que Él nos compró con su sangre? Porque Él como Señor tenía que usar el único medio posible para traer justicia a nuestra vida y sacarnos bajo el poder de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo cayó en pecado. Él como Señor, Él lo sabe. Porque hay personas que no vienen y lo adoran. ¿Por qué no los llamó? ¿Por qué se considera necedad o rebelión a una persona que sabe hacerlo bueno y no lo hace? ¿Quién está presente aquí de manera especial? ¿Por qué nos reunimos en un lugar? ¿Es importante estas paredes? No. ¿Es importante la comodidad de las bancas? No. ¿Qué es lo importante? La presencia de Cristo entre nosotros. Porque somos su pueblo. Exacto, Él es nuestro Señor. ¿Por qué lo podemos decir? Porque Él, como Dios Todopoderoso, ¿cómo dice el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Inmediatamente se equipara a Jesucristo. ¿Qué significa Jesús? Salvador, Cristo, Mesías. O sea, el Mesías que esperamos en representación de Dios es nuestro
Señor. Pero el hecho de que hay personas que no lo confiesan, de hecho se levantan contra Él, no significa que Él no sea Señor. Él sigue siendo Señor de sus vidas. ¿Por qué no están doblegados ante Él? Porque Él no los ha llamado a salvación. Pero al final de todas las cosas dice que toda rodilla se doblará y todo dirá: Jesucristo es el Señor. Solo que unos lo harán para condenación, para arder en el infierno por la eternidad. Así de sencillo, porque hay un solo Señor. El hecho de que el no creyente esté sujeto al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en las personas desobedientes, en los hijos desobedientes, no está diciendo que haya otro Señor. Lo que pasa es que ellos están bajo el reino de las tinieblas, porque Él fue el primero en caer, el primero en separarse de la corte. ¿Contra quién se rebeló Lucero? Contra Dios. Y Lucero fue arrojado del reino de Dios. O sea, mi pastor, cuando dice Juan 8, capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, la palabra del Señor Jesucristo. Porque para ellos su padre es el diablo. O sea, es porque están en ese estado. Pero ahí explica, porque ustedes hacen las obras de su padre el diablo, son mentirosos, blasfemos, desobedientes a sus padres, rebeldes, sacrílegos, todo lo que hace Satanás. Porque Satanás lo hace desde siempre, porque él es así. Ahora la pregunta es: ¿han entendido que Jesucristo es su Señor? ¿Sí han entendido eso o no? Wanda, dale a la siguiente. Nosotros tenemos que comprender eso. ¿Con eso se aclara, diácono? Sí, ahí ya está Él la es siguiente. nuestro Señor. Sí. ¿Y por qué podemos decir? Porque Él nos regeneró. Él cuando nos compra, como dice 1 Pedro, Sí. lo que está haciendo no es un acto o una transacción económica. Él está haciendo un acto de jurisprudencia, de legalidad, que su propia ley demanda. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo nos da vida eterna? Cumpliendo la ley por nosotros. Por eso se hizo hombre. Pero sigue siendo nuestro Señor. Y aún en servicio, sigue siendo nuestro Señor. Porque Él nunca dejó de ser Dios. A veces cuando nosotros separamos la naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios, podemos hacer una incomprensión del ser de Jesucristo. Jesucristo, aun cuando fue hombre, aunque durmió, comió, se cansó y murió en la cruz, seguía siendo Dios. Él mismo lo dijo: yo doy mi vida porque la puedo volver a tomar. Eso no implicaba que le dolía, claro, se cansaba, tenía hambre. Él fue verdadero hombre, pero lo hizo ¿para qué? Para tomar nuestro lugar y ser ese Señor. Un verdadero Señor da la vida por su pueblo, por los suyos. Él lo dice y es el buen pastor. O sea, mi pastor, para aclarar, ¿cierto? Nosotros respondemos a decir Señor nuestro, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, es que respondemos a decir. Sí, claro, pero esa obra lo hace porque Él es. Okay. Porque Él es. Nunca dejó de ser. Y el que se revela simplemente lo hace por necedad. Ahí ya, digamos, algo que es importante aclarar es que la dualidad no existe, hay solo un Dios. Porque a veces pensamos que hay un Dios bueno y hay un Dios malo. No, hay Dios. Terminando ya, para volver a enganchar en cómo arrancó la pregunta, es que entendemos que la misión de Cristo en la tierra era cumplir la voluntad establecida por el Padre desde la eternidad, que era el plan de salvación, de Él manifestarse. Por eso es que ahí sí, en la siguiente diapositiva, Wanda, ahí sí podemos aterrizar en la respuesta del catecismo de Heidelberg. Porque no con oro o plata, sino con su preciosa sangre nos liberó del pecado y de la tiranía del diablo y nos compró cuerpo y alma para ser suyos. Es decir, le pertenecemos. No por lo que Él hizo, sino por lo que Él es. Por eso le decimos Señor. Entendiendo que Él es Señor, que Él es dueño y hace como le place, Él hizo lo que tenía que hacer para satisfacer al Padre, y ahí sí empieza la respuesta clásica. Casi que si podemos leer esa respuesta de abajo hacia arriba, está diciendo:
somos suyos, completicos, cuerpo y alma, porque Él nos compró. Y del diablo y del pecado nos liberó, generando la transacción jurídica que se debía hacer, que era a través de la sangre de un cordero limpio, puro, que vale mucho más que el oro y la plata. Así que, para finalizar, en la última diapositiva, dice: el propósito claro de Jesús, redimir a la humanidad, con su muerte a través de la cruz, y el sacrificio necesario, pagar el precio por el pecado, liberando a los seres humanos de la condenación eterna. Solo hago una pregunta, ¿fue la salvación universal? ¿Fue la salvación universal? Sí, por la declaración que yo leo. Dice, propósito claro de Jesús, redimir la humanidad. Y su muerte en la cruz, necesaria para pagar el precio del pecado por los seres humanos. Sí, ahí- Aunque el sacrificio No, es del una Señor- declaración que tiene que Ah, hacer. ok, yo iba a decir, Sí. porque el sacrificio Sí, del comprendo Señor bien. era para- Sí, claro. Hay que hacer una pequeña precisión. sí. La precisión está en Mateo 20:28, que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, no por todos. No por todos, no por Muchos no son tan- muchos, sí, exacto, muchos no son todos. ¿Alguna aclaración, duda, pregunta? Y no va a ser liberado todos los seres humanos. No, profe, entonces teníamos claro entonces que, o sea, el primer punto es Señor, el Señor Jesucristo. Él es Señor por Jesucristo naturaleza, porque es eternamente. Porque por Él es su Dios, esencia, porque Él es sí. Señor, porque Él es el creador de todas las cosas, por lo tanto, todo es bajo su poder, bajo su potestad, bajo su dominio, por eso Él es Señor de todo. y hace Ahora, la segunda. nosotros respondemos de que Él es nuestro Señor gracias a la obra de redención. Sí. Por eso le servimos, por eso nosotros nos manifestamos estando aquí en la iglesia adorándole al Señor. Sí. No significa que los de afuera Dios no sea su Señor, no, sino que ellos nos responden Al llamado. a esto que Mm. nosotros estamos haciendo. Correcto, así es. Es correcto. ¿Algún otro apunte, otro aporte? Entonces con esto terminamos la clase. Padre Celestial, te queremos agradecer, Señor y Dios, porque hoy hemos entendido, Padre de Dios, que tú eres nuestro Señor, porque nos has creado, porque te place tomar para ti lo que tú quieres, Señor. Y porque enviaste a tu Hijo, Señor Jesucristo, para hacer lo que tú demandabas, Padre Santo. Te agradecemos. Ayúdanos a responder, Señor, según, Padre Santo, la perseverancia que tú haces en medio de nosotros, Señor, para servirte, para reconocerte, para ser obedientes a tu señorío, a tu gobierno, Padre Santo. Ayúdanos a través de tu Espíritu que sea perfeccionándonos cada día para la obra en medio de tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.